Un buen deportista se demuestra en el juego cuando gana, pero sobre todo cuando pierde. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Lorena Hernández Labrador, directora general de Juegos y Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Lorena? Muy bien, muchas gracias. Bueno, se esperaba en primer lugar el nombramiento como directora general de Deportes Autóctonos, cargo que depende de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Pues no, la verdad es que no. O sea, mentiría si dijera lo contrario porque es cierto que no. Yo ya, había decidido no concurrir en las listas electorales y estar un poco fuera ya después de 12 años. Pero bueno, llega esa llamada del consejero con una propuesta bastante atractiva para mí. Quien me conoce sabe que mi amor por el deporte pues me ha acompañado durante todos estos años, también en mi trayectoria política. Y por lo tanto costaba decir que no a esta propuesta, ¿no? Así que bueno, con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Qué la impulsó en su momento a dar ese paso, esa incursión en el mundo de la política hace 12 años? Bueno, es verdad que siempre había estado de directiva en algún equipo de fútbol del municipio. Bueno, era una persona que participaba en ciertas actividades con cierta inquietud social y bueno, pues al final, cuando tocan la puerta de mi casa, Noelia García Leal, es muy difícil decirle a ella que no, porque bueno, tenía un proyecto ilusionante, muy competitivo en ese momento, un proyecto de cambio en los llanos después de muchos años. Y bueno, en principio lo primero que te sale es decir que no, porque te da vértigo, te da miedo, era pues también muy joven, pero finalmente pues salió bien, le dije que sí, la acompañé en esa lista y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Después de 12 años. Y precisamente también después de estos 12 años, tantos años en política, tanto esfuerzo por el camino, tanto trabajo, momentos buenos, momentos a lo mejor decepcionantes, de desilusiones, habrá habido de todo un poco, pero ¿qué la ha llevado a no rendirse, a querer seguir trabajando por las personas, por el gobierno de Canarias, por la isla de La Palma? Es verdad que, bueno, es una tarea diferente, ¿no?, a lo que llevo haciendo durante estos años, siempre vinculada sobre todo a la tarea local y también como diputada en el Parlamento de Canarias, porque es una labor más legislativa, ¿no?, más alejada del día a día de la gente. Y bueno, después de 12 años, aunque tenía claro que había finalizado mi etapa, bueno, pues no fue así, ¿no? Tocó, como digo, esta oportunidad. Y lo que me lleva es las ganas de hacer cosas, ¿no? Sobre todo en la tarea que se me ha encomendado, que es una tarea nueva, en la que he trabajado mucho también desde el Parlamento, con la Ley Canaria del Deporte, de la que fui ponente, y esa parte principal de los Juegos y Deportes Tradicionales, pues también fue una parte muy importante en la ponencia de la ley. Y bueno, como concejal de deportes, o sea que esa inquietud por el deporte y mejorar las cosas siempre la he tenido, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega una oportunidad como esta, en la que lo que te dicen es, oye, Lorena, tienes la oportunidad tú de cambiar, ¿no?, la política de esta área, pues, oye, pues quien tiene la inquietud y las ganas de hacer las cosas y de trabajar, pues le es complicado decir que no, así que por eso he aceptado, ¿no?, sobre todo porque es un área que conozco, en la que creo cuál es el camino a seguir y en la que, bueno, espero poner lo mejor de mí misma para que dentro de 4 años pues devolvamos una viceconsejería de deporte con estas 2 direcciones generales mucho mejor de la que encontramos. Teniendo en cuenta precisamente que es un área que usted conoce, ¿qué políticas llevaría usted a cabo para darle tal vez un lavado de cara o para renovar un poco esta área y poder mejorarla? Bueno, la política deportiva del Gobierno de Canarias ha sido nula, ¿no? O sea, yo sinceramente en estos años que llevo en el Parlamento la conozco mucho mejor y por lo tanto, para hacernos una idea, el presupuesto del Gobierno de Canarias en materia deportiva son 16 millones de euros apenas, ¿no? O sea, los cabildos de de las dos islas capitalinas y muchos ayuntamientos de Canarias superan este presupuesto, así nos hacemos una idea de cuál ha sido la apuesta por el deporte, ¿no? No existe una hoja de ruta ni una política activa de deportiva y actividad física en Canarias. A pesar de haber aprobado esa ley tan importante en el 2019, no hemos sido capaces de trasladar a la sociedad lo que esa ley nos mandata, ¿no? Sobre todo el inculcar una actividad física en cada una de las personas, desde los más pequeños a los mayores, vincularlo a la calidad de vida, al bienestar social, diciéndole a la gente que cuanta más actividad física hagan, menos recursos económicos gastaremos en la acción social, en sanidad, o sea que todo eso es una tarea que la ley mandata y que sin embargo hemos trabajado, digamos, de cara, ¿no?, a todo eso. Paralelamente, lo que es turismo y deporte en Canarias, o sea, tenemos yo siempre lo digo, el mejor plató natural del mundo para practicar deporte y sin embargo nos visitan miles de personas al año para practicar deporte, personas de un alto nivel tremendo, ¿no? En el Teide, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, y que sin embargo muchos vienen y ni siquiera nos enteramos, ¿no? No les sacamos jugo
a esa situación. Así que creo que eso es lo que tiene que cambiar desde la viceconsejería, lo que también dice el propio viceconsejero, es que transformemos, ¿no?, lo que es la actividad física, el deporte, así se hizo también en la ley, que no fuera solamente deporte, como llamamos el deporte tradicionalmente federado o el más conocido por todos, sino que la actividad física penetre en cada una de las familias de Canarias, y a partir de ahí pues esa es la transformación que tenemos encomendada y que pase a no ser una María más dentro del gobierno, sino un área principal. ¿Cree usted, por lo tanto, que han faltado esas políticas que fomenten esos juegos y esos deportes autóctonos en el archipiélago canario, incluso como atractivo turístico para todas esas personas que nos visitan? Totalmente. Yo creo que una tierra que no valora sus tradiciones y no cuida su cultura y su pasado no tiene futuro, ¿no? Y por lo tanto también en eso es en lo que estoy más centrada. Es verdad que principalmente la lucha canaria, aunque todos los juegos y deportes tradicionales son importantes, nos marcan el día a día, por decirlo de alguna forma, y todas las competiciones y demás empezarán, pero quiero ir más allá, ¿no?, a lo que es la historia, por qué existe la lucha y nuestros deportes y juegos tradicionales en Canarias, qué nos han traído hasta aquí. Recordemos que la lucha es un bien de interés cultural, por lo tanto tenemos que cuidarlo. También está en camino una cátedra con la Universidad de Las Palmas para trabajarla desde dentro, cuidarla. Y bueno, hay muchos municipios en Canarias, cuna de lucha canaria, cuna de tradiciones, y en eso también es lo que vamos a trabajar de la mano con esos ayuntamientos. ¿Teme usted por casualidad que en algún momento tal vez estas tradiciones, estos juegos y deportes autóctonos se puedan llegar a perder? Por supuesto, ¿no? Y cuando hablamos con ellos, con las federaciones canarias, es una de las preocupaciones que ellos pusieron sobre la mesa, de que si esto sigue con este camino dentro de unos años, quizás no hablemos de ellos porque no existen, ¿no? Yo creo que esa es una de las tareas principales en mi hoja de ruta, que ningún niño, ninguna niña de Canarias pues no conozca, no sepa cuáles son nuestros deportes y juegos tradicionales. Junto con Patrimonio Cultural tenemos esa encomienda, que los centros educativos, donde al final es donde concurre, ¿no?, toda la sociedad infantil y juvenil de Canarias, pues ahí aprovecharnos de ellos para esa inclusión y ese conocimiento, pero que no se quede solamente en conocer, sino que se pueda trasladar luego a la práctica, que es lo que al final le va a dar la pervivencia, ¿no? Si le pregunto por las mayores dificultades o las mayores complicaciones con las que usted se puede encontrar dentro de su área, ¿podría ser una de ellas la de tal vez tener o disponer de menos recursos económicos de los que usted espera para poder apostar dentro de su área? Efectivamente, es de las cosas con las que también hablé con el consejero en su momento, que los recursos económicos de los que disponía el presupuesto de la comunidad autónoma los conozco y sabía que eran escasos, ¿no? Y por lo tanto sí que le pedí ese compromiso para poder asumir este reto, y bueno, ese compromiso está. Ahora toca luchar, nunca mejor dicho, en ese Consejo de Gobierno, porque el área de deportes tenga los recursos que necesita, pero es verdad que los recursos son escasos, tanto los personales como los económicos. Ha sido una Dirección General de Deportes siempre vaga, ¿no?, en muchos aspectos. Vaga porque le falta personal, porque el personal está saturado, mucho se dedica a prácticamente tramitar subvenciones y billetes, ¿no?, para que nuestros deportistas viajen entre islas o fuera de ellas. Así que queremos ir más allá, y eso por supuesto necesita de recursos económicos y de una apuesta decidida del gobierno. ¿Existe algún tipo de política que acerque estrechamente estas disciplinas, por ejemplo, a los centros educativos, que se llegue a ver o a contemplar estas disciplinas como una rutina académica más en los alumnos? Sí, los contenidos canarios están en la ley de educación. Y bueno, han sido una realidad medias, ¿no? También depende muchas veces del docente, que tenga amor o no a estos deportes tradicionales. Hay muchos de ellos que conozco y me consta que meten en las aulas estas disciplinas, pero hay otros que, oye, hay que empujarlos un poco más y decirles que tienen la obligación de que nuestros niños y niñas las contemplen y las conozcan. O sea que es verdad que los centros educativos, como digo, es el mejor plató y el mejor escenario para llevar a cabo esto. Y es de lo que nos vamos también a aprovechar, ¿no? Yo creo que tenemos que meter esos contenidos canarios en los centros educativos. Las federaciones canarias me decían que no quieren ser simplemente una mera exhibición el Día de Canarias, ¿no?, que a veces no ponen ni siquiera un risco, sino un andamio, decía con gracia el presidente del Salto del Pastor, para que los niños sepan lo que es, ¿no?, sino que realmente sea una práctica de verdad, que sepamos cómo funciona, qué objetivo tenía, cómo se creó, por qué, y a partir de ahí yo estoy segura que todos los que lo conozcan con profundidad acabarán practicándolo muchos más porque son maravillosos, ¿no? ¿Usted cree que si, por ejemplo, salimos del ámbito regional, del territorio canario, estas disciplinas, estos juegos y deportes autóctonos son lo suficientemente reconocidos y valorados? Bueno, me gusta mucho esa pregunta, Dailo, porque también creo que es importante que hagamos esa convivencia entre las regiones, ¿no? Yo creo que muchas regiones en España, de comunidades autónomas,
tienen juegos y deportes tradicionales, que creo que todos los españoles tenemos que conocer, ¿no? Porque al final es nuestra riqueza, y en eso también el viceconsejero está muy, muy comprometido, ¿no? En que hagamos un encuentro, un espacio donde podamos compartir nuestras tradiciones, ellos las suyas, y que entre todos le demos el lugar que se merecen a nuestros juegos y deportes tradicionales. Incluso yo creo que entender el fomento de los deportes autóctonos debería ser incluso ya como una necesidad para nosotros los canarios, pero sobre todo pueden servir incluso para dinamizar la economía de las islas. Sí, absolutamente. Yo siempre he estado convencida de que si los turistas que nos visitan fueran a una luchada y conocieran un terrero, se irían con una imagen de Canarias también mucho más profunda, ¿no? De cuáles son nuestras raíces. Y sin embargo siempre hemos trabajado el turismo al margen de nuestros juegos y deportes tradicionales. Así que también esa apuesta por los terreros, porque tengamos a lo mejor que esos turistas que nos visiten algún terrero de referencia que puedan ver, yo creo que es positivo. No quiero que el turismo esté desvinculado en ningún caso del deporte y en ningún caso de los juegos y deportes tradicionales. Antes de finalizar la entrevista, aprovechando que está usted en el Gobierno de Canarias, pues sí que me gustaría preguntarle si tal vez el hecho de que, bueno, que sean dos partidos de diferentes ideologías los que están ahora mismo dándose la mano en el Gobierno regional, en este caso Coalición Canaria y el Partido Popular, eso puede poner en riesgo que a lo mejor el trabajo no salga de la forma que uno espera, o que a lo mejor incluso la legislatura se pueda ver interrumpida. Bueno, a ver, los pactos de gobierno, yo también estuve en un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Los Llanos, requieren de mucha solidaridad con el socio de gobierno, de mucho respeto, y yo creo que trabajo conjunto. Yo creo que el fin que tiene este gobierno es trabajar por el bien de Canarias y los canarios, y espero que eso no cambie nunca. En la propia Viceconsejería de Deporte somos 2 personas del Partido Popular, una de Coalición Canaria, y de momento la verdad es que la situación y las siglas se quedan en la puerta de la Dirección General, ¿no? Yo creo que hemos tratado de poner por encima el interés de lo que nos ha traído hasta aquí, antes de por las siglas políticas. Espero que eso continúe así. Me gusta trabajar en equipo y creo que las 3 personas que estamos nos gusta trabajar en equipo también. Así también nos lo ha pedido el consejero, que seamos una piña, que el mensaje que demos sea un mensaje conjunto de mejorar la actividad y la vida de la actividad física y del deporte en Canarias, y en eso estamos. Así que espero que las siglas, para no solamente la política deportiva, sino para el resto, queden fuera y trabajemos por lo que nos interesa a todos, que es por mejorar nuestra tierra. Lorena Hernández Labrador, directora general de Juegos y Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos visitado y a seguir apostando y trabajando por nuestras tradiciones, por nuestra cultura. Muchas gracias a ustedes por darnos voz y por seguir divulgando también, como muchas veces hacen, nuestros juegos y deportes tradicionales. Gracias. Muchas gracias.